No, no creo. Los tres puntitos, Franco. Sí. Ay, no sé qué cosa. Ay, dice. Ay, el que empieza con H. Ese. Ahí. Hola. Hola. 1, 2, 3. Probando. Hola. 1, 2, 3. Feo. Hola.
Hola, hola, después hola, más- hola, hola. Oh, hola, hola. Yes, of course. Bueno, si les parece, podemos ir empezando. Bueno. Saliendo un sonido. Ok, como ven, estamos teniendo algunos ajustes técnicos todavía que ir haciendo. Sin embargo, creo que estamos en condiciones de empezar la charla. Es para nosotros y para nosotras un enorme placer y un honor estar recibiendo a Mark Larson Sensei. Estamos teniendo algunos ajustes técnicos todavía que ir haciendo. Sin embargo, creo que estamos en condiciones de empezar la charla. Es para nosotros, para nosotros, un enorme placer y un honor estar recibiendo a Mark Larson Sensei. It helps me study Spanish. Yeah, pretty much. Repeat after me. Ok. Estamos tomando medidas más drásticas, entonces parece que sí. Les pedimos disculpas por esto. Sensei también incluso decía que por favor les transmitiera sus disculpas por los inconvenientes que nos están haciendo empezar unos minutos más tarde. Decía, es un honor y es un placer estar recibiendo a Mark Larson Sensei en el marco de una que ya empezaron hace algunos días y que van a seguir mañana. Estas actividades están coordinadas desde el grupo de investigación, desde un grupo de investigación del Instituto Superior de Educación Física y Kanya Escuela de Aikido. So we're very pleased to have Sensei here. There is a group of activities that we are doing today and tomorrow. These activities are being coordinated by Kansha, the Aikido dojo, and the ISEF. La intención es la de poder también con estas actividades contribuir a un trabajo que en la Universidad de la República se ha venido haciendo desde hace ya bastante tiempo, vinculado al desarrollo de las artes marciales. Otros compañeros y otras compañeras han venido trabajando en eso desde hace bastante tiempo, no solamente en ISEF, sino también en el área de bienestar universitario. So there are different areas in which the ISEF has been involved in order to bring martial arts to the table.
there has been different governmental, different universities, pieces of the university that have been involved in this teaching, and La idea es desde estas actividades estar contribuyendo a que este proyecto de traer las artes marciales y desarrollarlas en el interior de la Universidad de la República pueda estar también consolidándose. the idea is to bring these martial arts projects into the interior of the Republic and consolidate the teaching among the different educational areas. En este sentido fue que la intención fue invitar a Mark Larson Sensei, quien tiene una amplia trayectoria sobre la cual él mismo podrá contarnos en Aikido, y también quien se desempeña en instituciones educativas en Estados Unidos. Sin embargo, que sobre lo que nos cuente no sea estrictamente sobre o únicamente sobre Aikido, sino que también pueda estar trayéndonos elementos o contándonos sobre el Budo como una idea más general que pueda aportar en este sentido de pensar las artes marciales en la Universidad de la República. We would like to bring Mark Larson Sensei here, not only to speak about Aikido, but also to speak about Budo and how Budo relate to all the martial arts, and how all the martial arts can benefit from it. Quienes hemos tenido el privilegio de encontrarnos en algún momento con Mark Larson Sensei, sabemos de lo que se trata ese encuentro. Esta charla de hoy probablemente nos permita un nuevo privilegio, que es el de escucharlo a Mark Larson Sensei contando sobre el Budo, algo que no es tan habitual o no nos ha sido tan familiar. Así que una vez más, como en estos días, agradezco que haya aceptado la invitación, a su vez porque esto nos está permitiendo celebrar los 10 años de la Escuela Kanja de Aikido en el Uruguay y los 40 años de la Escuela de Kanja de Aikido en Argentina. Vaya si es un privilegio enorme estar pudiendo hacerlo entonces con esta visita. Those who have the opportunity to train and to meet Mark Larson Sensei know how much he knows about Aikido and how much he knows about Budo. So it's a very special privilege to have him here today and to share that knowledge and to talk about Budo, how Budo relate to all the martial arts, especially given the opportunity that we are celebrating at this time, the 10th anniversary of the Kanja Dojo in Uruguay and the Kanja Dojo in Argentina 40th anniversary. Así que, sin más, eso. Muchas gracias. Thank you very much, Sensei. So I'm honored to be here, and in my lifetime here, I started martial arts very consistently in 1992. En mi vida me inicié en las artes marciales en el año 1992. So it's been 31 years. Han sido 31 años. Prior to that, I was in different athletics for about 17 years before I began martial arts. Antes de empezar con artes marciales, estuve practicando otros deportes por 17 años. And then I began teaching and education in 1995. Y empecé a enseñar y a nivel educacional en 1995. So they've been two pillars of my path of life at the same time. In fact, I began training in Budo prior to my teaching career, but they've been for almost the last 30 years, they've been together. There are dos pilares en mi vida. Uno es
la formación profesional como maestro y la formación como deportista. Y ambos han ido paralelamente y me han ayudado durante mi vida. And they've really complemented each other. Y unos se han complementado con el otro, básicamente. Budo is very life-giving and it's educational. Budo es una realización de vida y es muy educacional para mí. And there's a saying in Japanese that says bumbu ryodo. Hay un dicho en japonés, Bumbu ryodo. And it essentially means that this is a translation from the founder of the art I do, but from times of old, es una traducción del fundador de Aikido y dice, the path of literary and martial arts has been inseparable. desde los tiempos inmemorables, las vías de la literatura y de las artes marciales han sido inseparables. And through the training of mind and body, Y el entrenamiento de cuerpo y mente, realize this truth. uno se da cuenta que esto es real. So it's not just action of Budo, but it's also the mindset. No solamente el actuar del budo, pero es también el pensamiento. And also in education, as a physical education college, it's not just movement, but it's also mindset. Y también sucede a nivel educacional, no solamente el movimiento, sino también el pensamiento. And they go very well together. Y los dos van mano a mano. I know a number of you here do Budo, Hay mucha gente aquí que él sabe que practica budo and the others are in education. y los otros están en educación. So it's nice to bring us together. Es muy bueno para nosotros poner los dos juntos. So for those of you who aren't familiar with Budo, I'm going to share a brief essay about what it is. Para los que no son familiares con el budo, él va a discutir ahora un breve comentario de lo que es. And this is an essay written by one of my Budo teachers. Lo que va a referir es un escrito de uno de sus maestros de budo. And also my calligraphy teacher, I'm sorry, Mike. my Shodo teacher, My- calligraphy, El maestro de escritura. Japanese writing. Yeah, Japanese writing, yeah, yeah. yeah. And this is that. It's hard to see, I know, but so so Taga Sensei, who is a martial artist, calligrapher, and a swordsman, wrote this. Saga Sensei, quien es un calígrafo y un maestro de artes marciales, escribió lo siguiente. So the origin of the word Bu in Budo El origen de la palabra Bu en budo is twofold. There's two meanings. tiene dos significados. The larger rightmost portion of the first character La primera letra hard. de los caracteres o la superior del carácter here represents hoko, which is a type of weapon that was used a long time ago. representa Hopo, que era un arma de lucha que fue utilizada mucho tiempo atrás. The weapon used in the sport naginata. Era utilizada en un deporte llamado naginata. Okay. But again, those of us who train in Budo, we don't call it sport. Okay. Para los que entrenan en budo, no es un deporte. Yeah. Sports are great, but Budo is a little different. So it came from the hoko, and the smaller leftmost portion of the first character means to stop. Y la pequeña parte del carácter que está a la izquierda significa parar. So essentially, it's representing the need to stop fighting or war. So, representa básicamente el significado de paren la guerra. And then the second character is the same do of Aikido and represents a Zen path Y la segunda, or road. la palabra do significa el camino. Okay, so this
this first character here and this first portion of it, and then here's the second portion of it that means stop fighting. And then this is the path. And that path is not just in Aikido, but it's in Kyudo, it's in Iaido, it's in Karate-do, Judo, different kinds of Budo. It's the same path or way. Ese camino o vía es el mismo en cualquier arte marcial, no solamente en Aikido, pero también en Judo, en Karate-do y en cualquier otra que tenga el mismo significado. Today, Budo is becoming more of a sport where players train only to win. Hoy en día, Budo ha adquirido la particularidad de ser un deporte en los cuales los deportistas solamente compiten para ganar. With this attitude, they become blind to other martial arts and are satisfied with just one way. Esta actitud los convierte en ciegos con respecto a otras artes marciales y con respecto al camino que deben seguir. True Budo is meant to be a method of mastering your mind through martial training. Budo debería ser un instrumento para engrandecer el pensamiento. Therefore, the best Budo for mastering your mind is through a traditional martial art with many forms. De esta manera, Budo sería el instrumento para fortalecer el pensamiento a través de diferentes artes marciales. Eventually, physical strength, authority, and achievement will degenerate. It'll go down. Our power. Al Yeah. final del camino, la fuerza física y cualquier otra forma de violencia deberían disiparse y solamente el pensamiento sería lo que sobreviviría. But the heart of the human can continue to evolve more and more as we get older and we master Budo. Pero a través de los años, el corazón de las personas se hace más grande, más fuerte y termina triunfando en el Budo. So then this teacher, who again is one of my mentors, he talked about his first Aikido teacher, who was my first Aikido teacher, who Alejandro Sensei has already met, when he's talking about Master Shigeru Kwabe. So this Takahashi Sensei, I think he owns like 23 different degrees. You can just start with that. Takahashi Sensei has about 23 different black belts. Ok, eso refiere a un sensei, Takada Sensei, el que tiene 23 tipos distintos de artes marciales, de certificados en artes marciales. The gentleman who wrote this essay. Este es la persona que escribió este artículo. Many different Judo, Iaido, Jukendo, Naginata, Karate-do, Kyudo, Aikido. Aikido was one of the last arts he did. So, él se refirió a todas las artes marciales que esta persona ha practicado, siendo Aikido una de las últimas que él practicó. And right now he's 77 years old. And his first teacher of Aikido always said that strength is to live in perfect harmony with others and not make any enemies. Y esta persona tiene ahora 77 años y una de las primeras enseñanzas que tuvo fue un dicho que dice que fuerza no es... I'm sorry, can you repeat, Sensei? So strength, true strength is to live in perfect harmony with other people. Fuerza es vivir en permanente armonía con otras personas, con otras gentes, And not create enemies. y no generar enemigos. Be humble, Ser humilde, gentle, gentle, kind, kind, yeah, amable and have a warm heart. y tener un corazón grande. Also, he said, Budo is to serve your master, your teachers. Budo es también servir a tu maestro o a tus profesores. The samurai path El camino del samurái is to live a full life each day. es vivir cada día una vida plena. One day is your entire life. Cada día es tu vida en todo. When you wake up in the morning, you appreciate you're alive
and you live that day as though it were your last. Cuando te levantas a la mañana, vivís ese día como si fuera el último. In the evening, when you retire, there are no regrets. Al final del día, cuando te retirás, You lived No. your whole life in that one day. no tenés arrepentimientos y viviste ese día como si fuera. To train with this mindset of appreciation, to train with this same mindset that every day is one whole life, Entrenar con este pensamiento que cada día es el último and have gratitude, y tener Thank you. gratitud, that is true Budo. eso es Budo. Okay, and I see a lot of parallelisms of this in education. Y para él hay un montón de similaridades entre el Budo y la educación. Okay, so Educación como enseñar. Before I move on, are there any questions about that little essay? Or, Antes que él continúe, ¿alguien tiene preguntas sobre lo que se acaba de discutir? or comments or? Cuando explicaba el ideograma del Wu, que habían dos acepciones, una de una antigua arma, puede ser. ¿Cuál era la otra que no me quedó claro? Eso. Gracias. When you talk about the Budo, the calligraphy, they were the top of the letter was the meaning was the weapon. Yep. And the second part, On the left side of the first character, it's hard to see here. en la means- izquierda del means carácter, to stop. la segunda parte significa detenerse, parar. So this is the one character, this is the second character. So this is like the fighting, and this means to stop it. Stop. Uno significa luchar y el otro es paren la Within the lucha. one character. It almost looks like someone having a shield and like a dagger or a. Es como si uno tuviera un escudo y una espada en la otra mano. And then this is the path. Y dos significa el camino. So it's to stop conflict in today's world. Hay unas, Oh. Okay. Yeah, when he was talking about this having two meanings within it. One is the fighting and one is to stop within that's the one meaning. And then here is the path. son los dos significados se refieren a la misma palabra, que una es la espada pero paren la lucha. So maybe the English translation is a little bit out. It's saying that within this character, there are two meanings in this one character. And then this one. Lo que está diciendo, perdón que No hay problema. para terminar rápido, es que no es que haya dos interpretaciones o dos significados del mismo ideograma, sino que en el mismo ideograma están encerrados estas dos ideas. Okay. No problem. Okay. So then within Budo, there are these 7 virtues. And En Budo hay 7 virtudes. many, some of you who train in martial arts maybe have seen this before, but it talks about, rectitude, courage, benevolence, politeness, honesty, honor, and loyalty. These are 7 virtues in the Bushido code or Budo code, way of the warrior. And I'll define each one. Ok, en el Budo hay 7 virtudes. Quizás algunos de ustedes han escuchado de estas virtudes. Las virtudes son rectificación, coraje, rectitud, gracias, coraje, benevolencia, Politeness, benevolencia, honesty, politeness, ¿cómo traducir politeness? Amabilidad, gracias. Amabilidad, honestidad y sinceridad, honor,
honestidad, honor y lealtad. So obviously these are things that people can have in their lives. And you can also have it through education, right? And so, the rectitude, we talk about like integrity. Integrity. Integridad. Bien. Hay distintas formas de tener estas virtudes. Puedes aprenderlas en tu vida o te las pueden enseñar And also, a través de educación. I think most people know what courage means, right? Pero cuando hablamos de honestidad o de courage o de coraje, And benevolence kind of deals also with meaning well for others, being kind and having good intentions for people. benevolencia también significa tener buenas intenciones con la gente. And the other things you talked about, the politeness, honesty, honor, and loyalty. Y las demás virtudes que ya hablamos. Okay. And these are things that, even in today, we see young people inspired through education. They sometimes don't have maybe the attention span or the loyalty or whatnot that maybe we're used to when we grew up. Even in today's society, it's very big on the quick fix and computers and getting answers right away. So you don't have that patience and whatnot. So, en el mundo de hoy, no todo el mundo tiene estas virtudes. Y es muy común encontrar que, lamentablemente, recurrimos más a los celulares para tener respuestas y tenemos menos paciencia en el día a día. And there's a lot of things going on in the world today. So I think it's really important that we bring these things back that come from Budo and put them back into education. Para él es importante que estas virtudes que nombró, tenemos que volver a introducirlas en el sistema educacional y traerlas de vuelta a la gente para que podamos empezar de vuelta. And connect with humans, Y crear de esta manera una mejor conexión unos con otros, not just technology. no solamente con tecnología. Okay, it's very important. Technology helps us, but we can't get away from that human contact. La tecnología ayuda, pero lo importante acá es la conexión humana. And physical education is movement. Y la educación física, en definitiva, es movimiento. And Budo is movement as well. Y Budo es movimiento. In fact, maybe many of you have heard about Zen and the meaning of Zen. It's meditation. And a lot of times they talk about Aikido because that's what I know well of Budo, is kind of Zen in action. Muchos de ustedes quizás hayan escuchado acerca de Zen, y Zen es meditación básicamente, en lo cual él es muy versado porque básicamente Aikido es meditación en movimiento. I think humans need to get back to the basics. La gente debería volver a las raíces. And Budo can be one way of doing that. Y Budo es una forma, o podría ser una forma de volver a eso. And so can education Y de la misma forma, la educación, if we work together. si todo el mundo trabaja conjuntamente. Because you want to ask yourself sometimes through education, through physical education, or through Budo, are we doing these things? Are we fulfilling these 7 virtues? Lo importante es preguntarse, a través de la educación y a través del Budo, ¿estamos incorporando esas 7 virtudes? And it's very important that what you learn through education or through Budo, you integrate that into your life. Y es importante que traigamos eso a través del Budo, a través de la educación en nuestras vidas diarias. You live it, Que lo vivamos, básicamente. not just in the classroom or in the dojo, but in everyday life. No solamente en la escuela o en la sala o en el dojo, pero en todos lados, en todas nuestras oportunidades. And it creates these things, but also loyalty. Esto crea muchas oportunidades de las cuales ya habló, pero además genera lealtad. It's good to have loyalty to your institution, to your family, to your dojo, to your teacher. Es importante tener lealtad no solamente a la escuela o a tu familia o a tus maestros. And I think, looking at people in here and our ages,
we're not real far apart from each other, right? So we grew up with these characteristics, whether you grew up in Uruguay or Argentina or Japan or the United States or anywhere in the world, that's how we grew up. Él puede ver a nosotros aquí sentados y dice, él no cree que estemos muy lejos de tener todos este mismo tipo de pensamiento. Todos crecimos con estos valores. Entonces, But we're at a time in the world where, you know, there's war going on again. And I mean, there always has been and there has in the past, but I think more than any time right now, we need good education and a Budo mindset in education. desde el punto de vista, estamos otra vez en guerra en el mundo. Y él piensa que el Budo nos ayudaría a volver a ese pensamiento de virtudes y de lealtad y de... And as this character says, stop the fighting. Y como las letras dicen, detener la lucha. Yeah. And sometimes to tap into the mind, you got to use the body. Y a veces, para expresar el pensamiento, lamentablemente uno tiene que usar el cuerpo. Austere training physically taps into things mentally and spiritually. Y combinar las cosas no solamente del cuerpo, pero también de la mente. And that's where a physical education college and Budo can do that. Y la educación en el colegio y el Budo pueden realizar eso. And also young people need movement. La gente joven necesita movimiento, It's necesitan healthy. ejercicio. It's healthy for them. Es saludable para ellos. Okay. And again, you know, I I had my first teacher and he introduced me to his teacher in the art I do. Él tuvo su maestro, lo introdujo a su primer maestro en el arte que él practica. And I stayed with him until he passed away. Y estuvieron juntos hasta el momento que su maestro falleció. And before my head teacher passed away, as a debt of gratitude, that gratitude they talk about, I went back to my first teacher to share with his students and my colleagues, peers, what I learned under this gentleman for a decade. Y cuando falleció, él volvió a su primer maestro y compartió con ellos todo lo que él aprendió por 10 años con esta persona. And then they both passed away, unfortunately. Pero lamentablemente los dos fallecieron. So then I had to start to teach. And I also connected with my senior students under the same lineage as mentors, one being this gentleman who wrote the essay. Entonces él no le quedó más remedio que empezar a enseñar. Y a través de la enseñanza se contactó nuevamente con uno de sus mentores, que fue quien escribió este artículo. My point is, we always need someone to teach us El punto de él es que siempre hay alguien que necesitamos que nos enseñe, or mentor us or guide us, o mentorearnos o guiarnos en nuestro camino. because there's no end to completing and perfecting the mind or body. No hay final para completar el pensamiento o el cuerpo. Es algo continuo, So like the perfection of your character or your physical character or your mindset is never complete. So there's no end. You There's have no to end. keep going. nunca hay final para completarlo. Uno siempre tiene que estar actualizándose y aprendiendo. Because once you think you know everything, you're done. Una vez que uno piensa que terminó, una vez que uno piensa que ha llegado a ese punto, uno está terminado. Y eso no debe suceder. Like literally, you're done. Okay. Yeah, you're done. Okay. So that is just kind of a sample of my loyalty to my teacher, that I never left his lineage, even though he passed away. It was easy for me to go and try to find another teacher to start over but I'm trying to show my loyalty to him, and I'm trying to share with others what he taught me. Él ha tratado todos estos años de continuar con el legado de su maestro, y para eso ha transmitido lo que él aprendió a otros. Era muy fácil para él decir, ok, ya aprendí, voy a aprender con otro, pero no, él entendió que
que tenía que hacer era continuar con el legado, ser leal a su maestro y transmitir todo lo que él aprendió a otros. And I've been at my same college for 18 years. Y él ha estado en el mismo colegio enseñando por los últimos 18 años. And 10 years before that, I was in like K-12 education. Y antes de eso, por otros 10 años, él estuvo simplemente enseñando en escuela primaria y secundaria. And did some adjunct teaching at a university while I was doing graduate school. Y al mismo tiempo hacía otros cursos, enseñando en otros cursos en las universidades. But when I started my higher ed, like at a university here, it's a college in Minnesota, I began there and I told the administrators and the president that I'm going to bring Budo to this college. Cuando empezó a enseñar en los cursos terciarios en la Universidad de Minnesota, él les dijo, yo voy a traer Budo a los cursos terciarios en los que estoy enseñando. And I've been there for 18 years now, and our program has grown. Y ahí, a través de los últimos 18 años que él ha estado ahí, cada año el programa ha ido creciendo, creciendo, creciendo. And students are very mindful and loyal to the college and come back and see us. And they're very proud to be a part of it because it's something unique for them to have Budo at the college. Lo que el resultado final es que los alumnos han permanecido más tiempo en la escuela, han sido más leales a la escuela, han vuelto a la escuela. Budo ha sido parte de su enseñanza. They developed human relationships Han desarrollado conexiones con personas and a lot of self-discovery. y han desarrollado un montón de desarrollo espiritual propio Through movement a través del movimiento, del ejercicio and hands-on training. y entrenamiento how do you write hands-on? Hands-on, like touching through skinship, movement, Simplemente con el hecho de entrenar unos con otros. not just reading and writing about it, but No solamente actually physically escribiendo, sino engaging in it. trabajando físicamente en eso. And I've had a lot of opportunities to go to other schools and things, but I've turned them down because I'm trying to live that Budo path of loyalty. And I stay in my lineage and I stay at my college to try to help and make the best of where I'm at. A través de los años, él ha tenido otras oportunidades de ir a enseñar a otras escuelas, lo mismo, pero él decidió ser leal a su carrera y continuar en la Universidad de Minnesota, donde está por 18 años. So I think that's important. And then they go on to say how, 5 keys to health, rational nutrition, sensible exercise, efficient rest, proper hygiene, positive attitude. I don't think you need to. I wanted to talk about the virtues. And then they talk about the 3 states of mind. This is important here too. So, Is- Yeah, go ahead. el Budo también tiene 5. They're not, they're kind of common sense. 5 normas para la salud, pero tiene 3 estados de pensamiento que son muy importantes. But these three states of mind get back to education and Budo. These other things are just common sense for living, But it's called Zanshin, being alert and being aware of your surroundings. So, los 3 estados de la mente son Sanshin, que significa estar alerta y estar alerta no solamente de uno, pero también de lo que los rodea. Okay. Who are your colleagues? Who are you working with? What kind of students do you have? What are the needs they need? ¿Cuáles What are son they tus trying to meet? colegas? ¿Cuáles son tus estudiantes? ¿Cuáles son tus compañeros de trabajo? Saber qué es lo que ellos necesitan en todo momento. Yep. And what is the purpose? You've got the teacher, whether it be in education or you've got the teacher in Budo, and then you've got the purpose, and then you've got the students, right? You're connecting that purpose to the students through some sort of topic. It's like a triangle. Okay. So you need to connect with students through a certain purpose. Uno tiene que saber cuál es su propósito en todo momento y de esa manera poder conectarse con los estudiantes y poder saber cómo transmitir ese propósito.
And then another state of mind is called mushin. Otra forma de pensamiento es mushi. Yeah, it's like a very clear mind. Es una forma de pensamiento claro. Always coming back to that beginner mindset. Es como empezar de vuelta el pensamiento, volver a un pensamiento claro sin And we talked about it, being humble, ser amable, not thinking you know everything. ser honesto, tener un pensamiento libre de discusiones, libre de Working together with your colleagues. trabajar conjuntamente con tus colegas, trabajar conjuntamente con tus estudiantes. And then the last one, fudoshin, is that emotional balance. Y Fudoshin significa un balance emocional. And that's hard sometimes Y eso Yeah. a veces es duro. because Especialmente sometimes we work on, we react, right? There's always an action, then you have a reaction, and then a technique and whatnot. But it's very important to be stable and try to be, that's very Budo, is just to be not up and down and all over. Try to be emotionally balanced. Es importante no estar saltando emocionalmente, sino estar tranquilo y actuar en una forma razonable. Not be impulsive sometimes, right? No ser impulsivo. Sometimes take a step back, have that mushin, clear mind, and then make a decision. Tomar un paso atrás, no ser reaccionario y pensar lo que uno hace. Much easier said than done. Ya. Es más fácil decir que hacer. Yeah. But when you train your mind, you train your body, it's easier to do. Pero cuando uno entrena y entrena el pensamiento y entrena el cuerpo, es fácil. And you do these realizar eso. 5 keys to health and those 7 virtues and things, it makes it easier. Entonces, sabiendo los 7 virtudes y sabiendo los 5 principios de la salud y sabiendo las 3 formas de pensamiento, una vez que uno entrena en todo eso, es fácil seguir el camino. And one thing I found is in life, it's important to have a triangle. En vida es importante tener un triángulo. Okay. One of the first things we learn in martial arts is how to stand properly. However, whatever art you're doing, there's a stance. Okay. I'm going to go out here. Sorry. It's easier En to artes see. marciales es importante tener, And estar parado apropiadamente. And so if I'm in a triangle stance here, you can kind of see an imaginary triangle or behind me. Okay, I'm balanced very well. I can look forward, I can look this way, I can look this way, I can look this way. I can kind of be aware of my surroundings and whatnot. But if I don't have a triangle in life and I'm on just one leg, maybe all I do is work. I don't have that emotional balance. Hold on, Sensei. I'm sorry. Yeah. Thank you. So, ustedes pueden imaginar cuando él se para que hay un triángulo en el piso. De esa manera él se puede mover para cualquier lado sin perder el control de lo que está haciendo. Okay. Now, if I have just two things in my life where I just have work and family, then maybe I'm like this. Y él tiene esas 2 cosas en su vida que pueden ser trabajo y familia, y él trata de balancearlas de una forma apropiada. Y a veces se puede ir para un lado y a veces se puede ir para el otro. But I was talking about those 3 things, right? Pero él habla acerca de los 3. Sanshin, Mushin, Fudoshin, these 3 things. So have 3 things. And then if you have the third thing, now you've got your family, your work or school, or your family and significant other. I put people in one. 1 point is people. Él siempre pone a la gente en un punto. Puede ser familia, puede ser compañero de trabajo, lo que sea, pero él Yeah. siempre los pone en un punto. Kids, friends, significant other, spouse, whoever, that's people, okay? Then you've got your work or school because you're studying or you're working, right? Después, el segundo punto sería For the people here, you're either working, trabajo o Or you're in estudio, school. lo que sea. Uno Right. a veces está en el trabajo, otros a veces están en la escuela. so that's a second point. And the third point for me to make me stable is Budo. Y el tercer punto para él, que lo hace permanecer en ese estado estable, es Budo. And of course, for you all, I know it is for you, but it doesn't have to be that. It can be music, it can be sport, it can be travel, but have something in your life. It's so important to have 3 things: people, your career, or you're studying for a career, and then have something else in your life. And that But- creates these 3 essential
states of mind that you can apply to both education and Budo. So, lo importante es que cada uno tenga esos 3 puntos. Puede ser uno, puede ser las personas, el otro puede ser el trabajo y la escuela, y el tercero para algunos va a ser música, para otros va a ser deportes, para otros va a ser lo que sea. Lo importante es que tengan siempre 3 puntos que tengan un propósito en ustedes. So, as I close here and open it up to questions, I want to show you just a brief clip. On Budo, but also the captions. And maybe we can kind of remember them. They're very short captions, and we can say them after, or when they come up, you can look at them and just read them quickly in Spanish. They're not Okay. very long. Él va a compartir ahora unos títulos que vamos a tratar de traducir de la mejor forma posible. So I'm trying to show you a sample of Budo in action, but then the literary arts and education and that comes underneath that goes with it. Ok, él va a tratar de compartir un poco de Budo en acción y vamos a tratar de leer los subtítulos. And that comes back to this Bumbudyodo, which is the 2 pillars of one path. Ok, Education and martial arts can go together. entonces eso que va a mostrar se relaciona con esta frase que educación y Budo pueden caminar el mismo camino. It's only like a 3-minute clip, Son solo 3 minutos. and it has like maybe 3 statements that are short. Ok. Okay, so. Puede. No. Estoy superado.
El volumen. Yo le tocaría muchas cosas. A ver, esperen. Ah, It's okay. We'll just show it and watch. It's okay. Sorry, that's. No, sorry. It's been great. You've done it. That's a famous picture. Okay. Gracias, thank you. So you might want to, maybe if I can, is there a way to get away from the, so this line is not there, you know what I mean? Like this isn't there? Or not really? Is there a way to get rid of that? So they don't see the bottom? Or not really? With a full screen? Maybe it's like that. No. Okay, here we go. So you'll see where it's Aikido. So Aikido or Budo is Budo es strength. So Budo es fortalecer la mente y el cuerpo y apreciar la naturaleza de la gente. Y construir relaciones positivas. people from all walks of life can do it.
Gente de cualquier edad puede hacerlo. You can go slower, fast. Usted puede ir despacio o rápido, To always keep the integrity of the technique you're doing, whatever martial art it is. pero lo único que se necesita es mantener la integridad de la técnica, cualquiera sea el arte marcial que practique. And all martial arts are great. Todos los artes marciales It's the people that make a difference. todas las artes marciales son muy buenas. Lo que hace la diferencia es la gente que la practica. And the key is finding a good teacher, Y lo importante es encontrar un buen maestro, un buen profesor. because ultimately it is what it's going to say right here. They'll say a way of life. Últimamente lo que eso te trae es una forma de vida. Budo is a way of life, Budo es una forma de vida. but it can also be connected to education. And I think it's very life-giving. And I've seen a lot of benefits of my students who never thought about doing martial arts at the college. Puede ser algo que te trae mucha satisfacción en la vida. Y él ha visto que en muchos de sus alumnos les ha traído un montón de ayuda, un montón de gratificación. But because it was offered and they could take it for a credit towards their goal area or degree or certificate, Pero como siempre ha sido algo que así les ha traído créditos en sus estudios. they took it and it changed their lives. Entonces, de esa forma los incentiva a tomarlo y en definitiva les cambia la vida. And even other instructors at the college would ask me, what do I do to my students? Entonces, algunos otros profesores de la universidad le han preguntado, ¿qué es lo que haces con Because tus alumnos? they're gentle, they're kind, they're confident. La actitud de los alumnos ha cambiado. Han sido más amables, más generosos, más buen corazón. They help in the classroom, they push in the chairs, they wipe the boards, they Ayudan con las tareas de la clase. help out. And they get along and they mentor others and they just become good human beings. Simplemente se transforman en mejores personas. And, you know, those are our future leaders and people out there working and whatnot. And we want that. En definitiva, esos son los que uno espera, las virtudes que uno busca en los líderes las generaciones siguientes. Y queremos trabajar en eso. And they attribute it to that Budo mindset. En definitiva, eso lo han atribuido en la escuela a la forma de pensamiento que trae el budo. Sports are fantastic. Los deportes son buenísimos, son geniales. I did them for 17 years competitively, Él trabajó por 17 años en forma competitiva en deportes. but Budo is lifelong Pero budo es una forma de vida. and it's not competition. Y no es simplemente competición. You're not going against someone, No vas a competir contra nadie. you're working with them Vas a trabajar con esa persona to better yourself. para mejorarte a vos mismo y al otro. And of all the paths in life, whatever do or michi or road you travel, En cualquier camino de la vida que te veas envuelto, the path of a good human being is a great path. el camino de ser una buena persona es el mejor camino. And a true human being. Y una verdadera persona. And not that Budo is the only way to do that, Budo no es solamente la única forma de hacer eso, but it is a tool pero es una herramienta que te ayuda a hacerlo. that can help you. Ujú. And so is education. Y de la misma forma es educación. And Los I think we're better together. dos van juntos. Budo is better with education, education is better with Budo. Budo es mejor con educación es mejor con budo. It's a good mix Es una buena mezcla, and a good marriage. es un buen matrimonio. And I thank you for your time and I apologize for the technical difficulties. It was my fault. Y el traductor. Not these wonderful people who were helping me. It's mine. Él les agradece mucho por haber venido, de haber participado y les pide disculpas por los problemas técnicos que han tenido y por el traductor. I'm much better at martial arts than I am at technology. Él es mucho mejor en artes marciales que lo que es en tecnología. Thank you for your time. So I'm sorry we got going a little later because of my computer
Él pide disculpas que se haya extendido el tiempo por los problemas técnicos y And I had some other like PowerPoints and things I wanted to share with you, but I was able to share with you the gist of what I wanted to do. él tiene muchas cosas que quiere compartir, tiene PowerPoints y otras cosas, pero él quiere compartir. And I hope you can see and consider how martial art and study can go together. Lo importante es que ustedes puedan ver que la combinación de artes marciales y estudios pueden realmente ir juntos. And if anybody has any questions or comments, I'm happy to. Y si tienen alguna pregunta o comentarios, él está más que contento de escucharlos. And I thank you for this opportunity Y les agradece mucho la oportunidad. because it really has been a great gift to our college. And lastly, is that, you know, the founder of the art I did trained for 80 years, 80. Ya. El fundador entrenó de este arte, entrenó por 80 años. My teacher trained for 60 years. Su maestro entrenó por 60 años. I've been training for 31 years. Él, hasta el momento, ha entrenado por 31 años. Okay, so that's a lot of years, like 167. I'm not a math guy, but Ya, esos son muchos años, quizás 167 años. so I don't want it all for nothing. Él no quiere que todo esto sea por nada, quiere que todo esto continúe. Because in Budo, you're training for an altercation you'll probably never ever be in. Porque en Budo uno entrena para una pelea que nunca va a pasar. A fight, right? Probably never have to use it. Seguramente nunca vas a tener que usar lo que aprendes. And if you don't have to, you're happy. Y si no tenés que usarlo, últimamente eso es lo mejor que te puede pasar. But if you have to, you're ready. Pero si tenés que usarlo, vas a estar preparado para hacerlo. I'm just kidding, kind of. But I mean, you know, I'd rather be a warrior in a garden than a gardener in a war. Pero lo mejor es ser un guerrero en un jardín que ser un jardinero en la guerra. I didn't make that cool saying up. That was not my words. No son sus palabras, las palabras son de But otros. many of you heard it. But what I did make up and what I do tell my students at the college is that if I teach you once, I will teach you for life. Él lo que les dice a sus alumnos es que si yo te enseño una vez, te voy a enseñar para siempre. And they take it to heart Y ellos lo toman como algo de corazón. because life gets in the way. Porque la vida, pasan cosas en la They get vida. busy with their studies. Se ocupan de muchos de sus estudios, Maybe they get married, tienen or get familia, a job, or have a baby, trabajan o tienen chicos or move, or whatever. o Okay. se mudan. But they come back, and after they leave the college, they've come back to see me. Pero después que se van de la escuela, muchas veces vuelven para verlo There's a deep bond in that y hay una conexión muy fuerte en eso. because it's not just body, but it's also mind. Porque no es solamente una conexión And física, it's not es una that conexión de la sports- mente. It's not that sports can't do that. I know they can. No todos los deportes pueden traer eso a la gente. And you get great relationships in sports as well. Y también los deportes ayudan a generar esas relaciones. But there's something about that non-competition that draws people who normally wouldn't be active because they're afraid of that competition. Pero hay esta no competitividad que atrae a la gente. No todo el mundo está preparado para la competencia. And they gain something for it, Y, from it, sorry. y al estar en esta práctica, siempre ganan algo. And Alejandro Sensei often says it too. You said it to Ismail. Alejandro Sensei, where are you? About, what's that saying in Spanish about you're not going against, you're working with the people in Budo to make yourself better. Vos no trabajás en contra de la gente, vos trabajás con la gente para ser una mejor persona vos mismo. Is that it? Yeah? Okay. So anyway, sorry, thank you. So it makes a difference in the people's lives and they come back and it just makes it really unique to have it in an educational setting. I think that's really important. And it's a give and take and it helps the people doing it. It helps the people teaching it.
And like I said, that 167 years, I don't want it all for naught. So if I can make a difference in someone's life through Budo, it was worth those 167 years. Él sabe que 160 y tantos años no van a hacer una diferencia, pero si él puede hacer una diferencia en la vida de una persona, entonces todos esos 160 y tantos años valieron algo. And I can't find a better place than to do it through education. Y no puedo encontrar ninguna otra mejor forma de hacer eso que no sea a través de la enseñanza. That's it. Thank you. Can I add something else? Yeah, absolutely. Yo solamente quiero agregar algo. Yo practico Aikido desde hace muchos años. He practicado muchos deportes a lo largo de mi vida. Practiqué golf, practiqué básquetbol, voleibol. Y he visto muchos tipos de personalidades. Lo que puedo decirle a todos es que las artes marciales traen, especialmente Aikido, traen gente que de pronto es muy tímida y no saben cómo expresarse. No tienen muy buena autoestima, ¿sí? Y los ayuda a realizarse, los ayuda a adquirir esa autoestima, los ayuda a adquirir valores para poder estudiar, crear es una estructura de trabajo que de otra forma no la tendrían. Entonces uno de pronto trabaja con chicos, adolescentes, que quizás no tendrían esa oportunidad de adquirir conocimiento de cómo se trabajar en una estructura o de cómo adquirir autoestima, y eso es lo que Aikido les trae. Esos son mis 2 centavos para agregar. Your 2 cents. My 2 cents. Quizás si alguien quiere hacer alguna otra pregunta o algún otro comentario a Sensei. No sean tímidos. What is the age where you can start practicing Aikido or getting into Budo? Budo. Obviously, I'm not the only martial art instructor in this room. There's many of them all over here. But personally, when I started a kids program, when I moved back from Japan, after being there for 10 years, I said any age, as long as you're accompanied by an adult or from age 7. Can you say that? Sí. So, lo que él dice es que cuando volvió de Japón, después de estar 10 años viviendo en Japón y empezó a enseñar Aikido y empezó a enseñarle a chicos, él dijo, cualquier edad es buena, siempre y cuando sea a partir de los 7 años y vengan acompañados de un adulto. Okay, and I'll explain why briefly. Y él va a explicar por qué. Okay, because if I have a group of 15 children and I have a 3-year-old or 4-year-old over here, they're going to be bouncing off the wall. Or no, and I'm paying my attention to that 3-4-year-old. The other 14 are going to be jumping and bouncing off the walls, right? So, si tiene 15 alumnos y entre esos 15 tiene uno que tiene 3 o 4 años, él va a poner toda su atención en el que tiene 3 o 4 años y los otros 14 van a estar saltando y trepándose por las paredes. So basically, if Diego brings his son who's 5 or 4, then I'm kind of teaching to Diego, who's babysitting his son, as I'm teaching the other 7, 8, 9, 10, 11, 12-year-olds. So, si yo traigo a mi hijo y mi hijo tiene 5 años, él me va a estar enseñando a mí y yo voy a estar enseñándole a mi hijo. He's taking the responsibility for that really young child. Yo tengo responsabilidad sobre el chico. Okay. A couple other things is that there's something to be learned at any age, of course. Ahora, siempre hay algo para aprender a cualquier edad. Whether you retain it or continue it, that's another story. Si uno lo retiene y lo continúa, eso es algo completamente distinto para discutir. Okay, I was an ice hockey player from age 4 to 21.
Desde los 4 hasta los 21 años, él fue un jugador de hockey de hielo. I played after high school. Después de la escuela, I played college hockey, en la escuela terciaria, played in the United States Hockey League. It's like a junior league en la- before pro, not pro, but before pro, no llegó a pro, pero estaba un escalón abajo de pro. but it's a high level. Es Right. un muy alto nivel de exigencia. I didn't get paid to play, but I was the next level under it. Él no llegó a ser profesional y ser pagado, pero estaba en el nivel anterior a eso. And I got burnt out. Like I got Y se tired quemó. of the ups and downs and roller coasters and Se quemó de toda la exigencia. 26 players on one team, only 20 play. Hay 26 jugadores en un equipo, de los cuales solamente 20. Extremely competitive. Entonces es sumamente competitivo. Hacer Fights poder in entrar practice. hay muchos argumentos en las prácticas, hay muchas peleas en las prácticas. Fights in practice. Yeah. I wish I would have known Budo before that. Sí, ojalá pudiese haber sabido artes marciales antes de eso, y Budo en particular antes de eso. But my point is, my son played for 13 years, Pero el hijo de él jugó por 13 años, 4 less than me. 4 menos que él. But I bet he had more ice time and more hours of training than me. Pero seguramente tuvo más horas de entrenamiento y de juego en la cancha que él tuvo. Because the young kids today, they push them so hard. They're playing it year round. Los chicos de hoy tienen otra actividad y juegan todo el año. So they get sick of it and they burn out. Entonces se cansan y se queman. So I worry about kids starting too early. Entonces él está muy preocupado cuando los chicos empiezan muy temprano, porque se pueden quemar. That they won't continue. No van a continuar. Sí, Because my son, when he got to be 15, 16, when it's the most important time for your future, if you really want to play, he was already sick of playing. Su hijo en particular, cuando llegó a los 15 años, ya estaba cansado de jugar y ya no quiso jugar más. Which is really sad because he was very talented. Para él el chico era muy bueno y era muy talentoso en el juego. And I never made him play ice hockey Y nunca lo hizo. because I did. I didn't want him to play. Él nunca quiso que Yeah. él jugara. I moved 6,000 miles away from my home country and culture to get away from ice hockey. Él hizo todo lo posible para estar afuera del juego. But when I came back, I thought, ugh, I better at least give him a chance because hockey is a big part of our culture where I live. Pero cuando volvió a América, en Estados Unidos, hockey, Especially especialmente en near el norte, Canada. especialmente en el norte, es muy. Yeah. It's like football here. Es como fútbol aquí. El Yeah. ice hockey, el juego del hockey sobre hielo en Canadá y en Estados Unidos es como fútbol aquí. So anyway, so I gave him a chance and he loved it and took to it. And I'm like, ugh, Entonces él le dio la oportunidad y él le encantó. and there we went, But anyway, I didn't make him do Budo ¿No? because my father never made me do Budo. Como su papá nunca le enseñó budo, lo hizo hacer budo, él nunca le hizo al hijo lo mismo. If you make someone do it, they probably won't love it and they won't do it and they won't continue it. So, el secreto es que si uno a veces fuerza a alguien a hacerlo, lo más probable es que no le gusta y que no lo continúe. It's not a sprint, it's a marathon. No es correr, es simplemente So you have to be careful. And if you get them involved, just have them move. Make sure they're doing movement and not standing around. Lo importante kids. es que practiquen, pero no que corran Yeah. en eso. I've taught kids Budo. I've coached kids in ice hockey. And the key is having them always doing something and moving and having some fun doing it. Lo importante es que practiquen y que se diviertan, porque si no se divierten, Then when they get to be 15, 16, if they're still doing it, you really bear down on that seriousness and everything. entonces cuando llegan a la adolescencia y están en esos 15 años o 16 años, es cuando uno realmente puede empezar con trabajo más serio. I think, because I do a class for 45 minutes with my kids, only 45 minutes, Los chicos, él solamente hace clases de 45 minutos. because their attention span is about 44 El periodo de atención es solamente muy reducido. and they're still having fun. And when I say we're done, they're like, oh,
oh, and they want to come back. Ya, entonces cuando él dice, ya está, terminó la clase, los chicos, no. So I get them really tired, run them around, do different exercises, and then I sit them down, and then I have this creed I have them repeat. So, él cuando termina la clase simplemente hace que corran un poco más, lo sienta y él tiene un dicho escrito que repiten después de la clase. Because then they'll sit still because they're tired. Entonces cuando están cansados pueden escuchar mejor. And this is Y el kind of the dicho creed. dice- You've heard it with your Ya, kids or whatever. Dice, nosotros somos los guerreros jóvenes. Nuestras vidas son un regalo. Nuestras mentes y nuestros cuerpos son herramientas que se van a fortalecer y van a contribuir a la sociedad. Con coraje y con honor, nosotros amaremos y apreciaremos a nuestras familias. Vamos a respetar a nuestros mayores y a nuestros maestros y vamos a proteger la naturaleza. No vamos a combatir. No vamos a malusar lo que aprendemos. Vamos a ser buenos amigos y vamos a vivir una buena vida. Nosotros, los chicos de hoy, vamos a ser los líderes de mañana. And so this is why my other answer was 7, age 7, because in the United States, kids start school when they're either 5 or they are 6. Entonces, por eso su respuesta fue a partir de los 7 años. En los Estados Unidos, o en Canadá también, los chicos empiezan a ir a la escuela a los 5 o 6 años. So they have 1 year of formal education, and then they come to me. Entonces, después que tuvieron 1 año de educación formal en la escuela, pueden empezar a ir a practicar aikido. So that they've gotten that structure from their teachers and stuff, and they've started to learn how to read a little bit. So they can read this. They actually can read it. And then there's like a leader, and then they repeat it, and they love it. Entonces, de esa forma, ya tienen un poco de estructura mental en cómo trabajar, y se sientan y leen, y también pueden aprender allá a leer, y pueden pasarlo, y siempre hay una persona, un líder que lee, y los demás repiten. And lastly, if they do burn out or they don't continue martial arts or Budo, if they just do this their entire life, they're going to live a good life. Al final del día, si no siguen practicando aikido, o si no siguen practicando budo, esta enseñanza es lo que importa que les quede. This is what I want for kids to do this and grow up and be good people. Es lo que él quiere, para los chicos que practiquen esto y que sean buenas personas. And this is another example that I learned these traits through Budo. Estos son características, virtudes que él aprendió a través del budo. And it's age appropriate. Y son apropiadas para la edad. Usually we'd say protect our family as an adult, but a kid can protect nature. They're not going to protect their family. They can love their family, but they can protect nature. Don't litter, don't harm things, don't, shut off the lights, don't waste water. En definitiva, un chico no Age- puede proteger a age su familia, appropriate. pero puede proteger a la naturaleza y puede aprender cosas como tirar la basura en su lugar, no matar insectos, no hacer esto, no hacer lo otro. Plus, in the United States, if I had adults saying this stuff, they'd think I'm crazy or something. En Plaza, en los Estados Unidos, si él hace a los adultos leer eso, van a pensar todo que está loco, cosa por el estilo. They think it's some sort of cult or something. What are you Sí, doing? pueden pensar que está en un culto o cosa por el estilo. But kids love it. And when adults ask them, why do they train Budo? They have a lot of answers for them. So, cuando uno le pregunta a los chicos que están en entrenamiento, ¿por qué practicas budo? Saben qué contestar. I'm preparing them through education and through Budo. Ellos saben que se están preparando para la vida a través de educación y a través de budo. I'm going to strengthen my mind and body. I'm going to appreciate my elders and teachers. Yo I'm going to love my family. Me estoy fortaleciendo en protect cuerpo y nature. alma. Voy a apreciar a mis maestros, voy a amar a mi familia. Yeah. That's why I do Budo. Por esa forma es porque yo practico So budo. little Los kid chicos can tienen say esa that. respuesta. Y es cierto, uno lo ve, uno lo ve. It's a beautiful thing, but I wish they would continue. So again, any age with an adult, age 7, because they have the structure. But ideally, I think at a young age,
wrestling, grappling, judo, all these things, you know, and then even as you get older, get into competitive striking arts, things like that. When you get more mature, then you're doing the EI and the Kyudo and the Aikido, the more little intellectual kind of arts. Not that karate and judo and all those others aren't, but the other ones are much more hands-on. You know, if you're wrestling, you grab and you go. You don't have to, you think you're done, right? So I think that's just a good route for kids, is to have some wrestling and some judo and striking and karate. And of course, all these arts are beautiful even later in life and for the rest of their life. But I think things like Aikido and Iaido and Kyudo and those things, they take a lot of patience for young kids. Not that other arts don't, but I just think these are really hard to grasp and keep their attention span at a young age. I think they need to really hands-on and just toss people around. Get that out of them. Él piensa que para los chicos es muy bueno, para cuando son chiquitos, practicar karate o judo o ese tipo de arte marcial donde son más de agarrar y de pelearse y de más ejercicio. Él piensa que para incorporar aikido o kyudo o algún otro iaido, se requiere otro tipo de mentalidad, otro tipo de capacidad y necesitan estar en otra edad ya más avanzada. But of course, karate, judo, wrestling are very intellectual sports as well, and arts. Él no discute que simplemente karate y judo y lucha sean artes marciales o artes que también son muy intelectuales. But there's just something about Aikido young kids really struggle grasping. So do adults sometimes too, but Hay algo acerca del aikido que los chicos muy chiquititos les cuesta más yeah. y algunos adultos también. Long answer, but another good teaching point. Perdón por la demora con la respuesta, pero es Sorry for the long answer, es un buen punto. but I take it very seriously. Él lo toma muy serio, él lo toma muy serio el aikido. Y realmente se ve en cada práctica. And sometimes as practitioners and as educators, we need to go back to the mind of a child sometimes. Y muchas veces como educadores y como practicantes tenemos que volver a la base de cómo piensan los chicos. It's important. Es importante para ellos. Don't forget that beginner mindset, and there's a time to be serious and a time to have fun. Hay tiempos para hacer las cosas serias y hay tiempos para divertirse. And that balance is really important. Y tener las cosas balanceadas en uno y otro es muy importante. Because if you're always goofing around, you're going to be vulnerable and you're going to get in trouble. Si solamente es para la joda, uno va a estar muy vulnerable. Y But if you're always serious and hard, then your heart becomes hard too. y si estás serio y duro todo el tiempo en la práctica, también tu corazón se vuelve duro. Balance is key. Entonces, estar balanceado es lo que importa. Hola, ¿qué tal? Lo que veníamos conversando con Franco es cómo puede las artes marciales ayudar al deporte o algo así. O sea, sabemos que el deporte y las artes marciales son diferentes, So pero she's saying that no llegan. sports and martial arts, they understand are different. Ahí va. They don't think they are the same. Me or her? No, her. No. For her, sports are sports and martial arts are martial arts. ¿Cómo, Me too, actually. cómo puede implementarse las artes marciales en el deporte para que el deporte logre lo que logra las artes marciales? So how can you combine martial arts and sports so that sports do what martial arts do?
That's a great question. I'll be honest with you. I think that there's a lot of learning through a traditional martial art. There are a lot of sport martial arts that exist today. Hay un montón de artes marciales deportivas They- el día de hoy. They've taken out some of the traditional things because it takes so long. And Y no incorporan o Gonzalo, no, sacan you know this un montón well. de las cosas tradicionales de las Yeah. artes marciales, porque si no demoraría mucho en aprenderlas. Because people want to get good fast. La gente quiere progresar rápidamente. And if you skip the path, you're not going to be successful at it, or you're setting yourself up for failure or for how do you say an unrealistic expectation if you ever had a real confrontation. These people, like, if you want to get up to the top of a mountain, you could take a helicopter and drop you off at the top, but you missed everything on the way. And so they've taken traditional judo and made it more like sport judo. So, si vos querés progresar en las artes marciales, en el deporte, lamentablemente en este momento la gente pierde lo que sería el camino de llegar a hacer un buen arte marcial. Entonces, sí, cualquiera te puede levantar en un helicóptero y llevarte a la montaña, pero entonces te vas a perder toda la belleza que hay en el camino de llegar hasta ese punto. Entonces, hoy por hoy, no hay esa estructura en las artes marciales. Todo es darte la satisfacción de ser bueno y ya. Y lamentablemente no estás aprendiendo el arte marcial. Estás aprendiendo combate solamente. So that's a frustrating thing for people like us who are really true traditional martial artists. Entonces eso es frustrante they're para la making gente it que more está en esta sport-like. sala, mucho de la gente que está en esta sala, que le gusta el deporte, el arte marcial como algo tradicional. And I've had experience with judo, and I know today's judo is a lot of strength and speed, and they're great athletes. They're world-class athletes, but it's not like the traditional techniques and the traditional judo that was many years ago. Entonces tiene mucha experiencia en judo, por ejemplo, pero lamentablemente hoy por hoy son judo atletas y judo practicionistas o deportistas, pero no es lo que judo traía a la mesa cuando años atrás se practicaba judo. It's not that it's bad, it's just different. No es malo, es simplemente distinto. And then you have MMA, mixed martial arts. Y ahora tenés mixed martial arts. And they all think, oh, Aikido is a joke, or Kyudo, or yeah, why do you do that? Okay, you wanna shoot for my leg and I have a sword? Go ahead, you know. So they're all about like practicality, and they're forgetting the process. So, todos quieren enseñar que qué tan bueno es el deporte o el arte marcial en forma práctica, en una lucha, pero se olvidan de todo lo que hay atrás de esa enseñanza, de todo lo que hay detrás del arte marcial. El arte marcial no es pelea, no es combate, es una forma de pensamiento, Because everything has its strengths and weaknesses. porque todo tiene fortalezas y debilidades. There's not one best, truest, or toughest. No hay ninguna que sea mejor o peor que la otra. And there's no best, true, or toughest sport either, No hay ningún deporte que sea mejor o peor que el otro. except ice hockey. That's the best. Excepto hockey sobre hielo. No hay nada que lo... I'm kidding. Football. Fútbol. Yes. No. here. No, but my point is, getting back to it, it's the coach and Lo que it's the importa- education. Lo que importa es quién es el entrenador y con la forma de educar que tiene. Okay. When I coached ice hockey for 10 years, I coached kids in ice hockey. Por 10 años, por favor, por 10 años él enseñó hockey sobre hielo a chicos. 10 years. And when we were in the locker room and they took their gear and put their gear on and they have their bag, I would not let them go out to the ice unless they zipped their bag, folded it, and put it underneath the bench neatly and lined their shoes up. So, la forma que tenía de él de entrenar a los chicos era que no los dejaba salir al ring, al hockey, al hielo, gracias, sin antes
no ponían en orden todas sus cosas dentro de la bolsa y las cerraban, y las ponían debajo de los bancos y ponían los esquís alineados, los skates alineados apropiadamente. And that's Budo. Y eso es budo. And I got that from my teacher, because if our shoes weren't lined up into the dojo, he'd throw them out into the garden. Porque su maestro hacía lo mismo con ellos en artes marciales. And then he'd Si say, los zapatos no estaban bien fuera Trom. del dojo, el maestro iba y los tiraba afuera como diciendo, no, then he'd say, go get them. go get them, andá y traelos. And then you'd run out to get them, and your feet just got dirty on the ground. Entonces cuando salías a buscarlos, los pies se quedaban todos sucios ahora. Then he'd say, why are you coming in the dojo with dirty feet? Go wash your feet. Ahora no podías entrar porque tenías los pies sucios, entonces tenías que ir y lavarte los pies. And it would take about 20 minutes, where it would take 2 seconds to line your shoes up. Entonces el tiempo que perdiste, los 20 minutos que perdiste para volver a estar en forma correcta para entrar al dojo, los hubieses ahorrado simplemente con los 2 segundos que hubieses perdido poniendo los zapatos en la forma apropiada antes de entrar. There's a saying in Japanese that shugyo, your intensive training, wa ashimoto kara. So it becomes, everything starts from the feet, like lining your shoes and from your stance and everything. Hay un dicho en japonés que dice que todo empieza de la forma en que te parás y cómo alineas tus pies. So if I can't teach you to line your shoes up, how are we going to teach you to defend yourself? Si yo no puedo ni siquiera enseñarte cómo poner los zapatos en línea, ¿cómo puedo enseñarte cómo defenderte? And for these kids in ice hockey too, if you can't take good care of your gear, like I wouldn't let them take their jersey and touch the ground with it, and their things had to be neat, or I wouldn't let them go on the ice. Lo mismo con los chicos en el hockey sobre hielo. And they gain respect for that. Entonces, si no ordenas tus cosas de la forma apropiada, tu equipo de la forma apropiada, ¿cómo querés entrenar después? And pretty soon they started going home and they'd line their shoes up. Entonces, el paso siguiente es, van a la casa y empiezan a hacer lo mismo en la casa. And line their bag up and hang their gear and not let their jersey go on the ground and things like that. Entonces empiezan a ser ordenados y no dejan las cosas tiradas, no dejan las camisetas todas transpiradas en el piso. So these kind of traits can easily be integrated into sports, and some coaches do that. Entonces, lo que sirve para un deporte o un arte marcial, simplemente se pueden incorporando en otros deportes y en otras artes, I had a en coach otras cosas de la in vida. college who was very strict. He was in the military. So, él tenía un entrenador en la escuela que era de militar, era de ascendencia militar. And he would make us do these kinds of things as well. Y él les hacía hacer este tipo de cosas también, porque básicamente es el mismo entrenamiento militar. And back when I played about 30 years ago, we didn't get fancy meals or anything like the players do today. Cuando hace 30 años, cuando él entrenaba hockey, no tenían los alimentos lindos y buenos que tienen hoy por hoy los entrenamientos de hockey. They fly in planes De prensa, antes ellos iban en un bus a todos and get lados. like pasta and all these Tienen- things. Sí, tenían comidas buenas, mientras ellos comían pasta, espagueti y cosas por el estilo. We took buses Ellos tenían que viajar en bus. and ate at McDonald's. Y comer de McDonald's. Okay. And when we go into McDonald's, our coach would say, take your hat off. Y cuando iban a McDonald's, el coach les decía, por lo menos sáquense el sombrero. At McDonald's. Es muy común en Estados Unidos y en Canadá, todo el mundo lleva una gorra. Yep. Todo el mundo usa una gorra con visera. Entonces, por lo menos tener la delicadeza cuando entras a comer de sacártela. And that's where, that stuck with me. My teacher about the shoes, he won't teach you unless your shoes are lined up and everything's neat. And I integrated that not only into my coaching or teaching martial arts, but also in my house when my kids were growing up, or when their friends would come over, when they eat, I'd say, hey, take the hat off. And I tell them the story about my coach or my teacher. Entonces, cuando él incorporó eso en su forma de vida, entonces, incluso lo pasó a sus hijos. Entonces, a sus hijos también les hacía, ok, a sus amigos de sus hijos, venís a la mesa, se sientan a la mesa, sáquense la gorra. Entonces, él les contaba a los chicos la historia de su coach, que les hacía hacer eso todo el tiempo.
So it start with those little things. Entonces empieza por cosas básicas y pequeñas. We can do them as teachers in education, as parents, as coaches, as Budo instructors, many avenues, as music teachers, a lot of people can integrate these small things. And it's these little things that really add up. Because, yeah, go ahead, I'm sorry. No importa lo que hagas, puede ser un maestro de música, puede ser un profesor, puede ser un maestro, pero en todas estas disciplinas vos podés incorporar estas pequeñas cosas. And that's what makes the difference in a human being, I believe, because, for example, you can take a box of Kleenex and you take one tissue and whoosh, but if you keep stacking the tissues, or like a phone book, then it's hard to break, right? So it's those little tiny things, lining your shoes, saying good morning, good night, saying thank you. Those things really, really create a great culture and a respect and all these kind of De virtud. virtues I was talking about. And that can be through education and Budo both, but it definitely can be in sports, and it takes, a coach to do that. Él dice que se puede usar la metáfora de que puedes tomar un Kleenex y partirlo y ponerlo uno sobre otro. El Kleenex, uno sobre otro, en sí no es fuerte, pero una vez que pones uno sobre otro y los amasás, se transforma en algo duro, imposible, como una guía telefónica, es imposible de partir. So those little things really add up, and it gives you some pride, and kids want that. They want structure, and at the higher levels, they have like an emblem on the floor. If you step on that, you get fined. These little things like you have to pay. So it's about that respect, or your jersey can't be on the ground, or these kind of things. And they're great life lessons. Entonces And todo el mundo puede incorporar esas pequeñas enseñanzas. Puedes empezar con cosas básicas, se ponen los zapatos en su lugar, les das un regalo, los premias con algo. Entonces se sienten más participantes, participan más de las actividades, se sienten más valorados en las actividades que hacen. it's really difficult being a parent and a teacher. Es muy difícil ser un padre y ser un maestro. I'm only 23 years old as a parent. That's all I know. Soy solo 23 años, tiene solamente 23 años de experiencia como padre. But I know a lot more at 23 than I did at 0. Pero sabe mucho más ahora después Or de 1 or 23 2. años que cuando tenía 0 años de experiencia o 1 año de experiencia. But you only get one shot. Pero lamentablemente la vida te da solamente una oportunidad para hacerlo. And you only get one chance to make your first impression, meaning you don't get a second shot at making a first impression. So when someone walks into my dojo, the first thing they see is everything's lined up and everything's neat. And I'm a firm believer, you practice like you play. Okay, so you play like you practice. If you don't line your stuff up and you're not organized and whatnot, and your dojo is all messy, then that's how you're gonna play and perform. So, él piensa que en definitiva uno tiene que hablar lo que hace y hacer lo que habla. Entonces, si alguien entra a su dojo y ve que está todo desordenado, ¿cómo vas a pensar que como profesor va a ser un buen profesor si está todo desordenado? Las primeras impresiones son las que cuentan. Entonces, si en tu vida sos una persona desordenada, ¿cómo vas a llegar a algún lado, en definitiva? Same thing in the locker room for a hockey team. Lo mismo en los vestuarios. As an example, and also in a classroom. Es lo mismo, no hay diferencia que sea un vestuario o que sea una clase. Las cosas tienen que ser, hay un lugar para cada cosa y una cosa que tiene un lugar. I have it written in my syllabus. We have what we call a syllabus in the US. We have to give the schedule out and everything. It's like a contract for the students and what they're doing throughout the semester. En los Estados Syllabus. Unidos hay, ¿cómo sería la traducción de sílabus? Es el tema, Like lo a que se va a schedule. estudiar, lo que se va a estudiar a lo largo del año. El programa, gracias. Yeah, program. Okay. And in there, I write that expectations of my classroom. Entonces, en ese programa, él tiene que escribirle a sus alumnos cuáles son las expectativas a través del año, de lo que tienen que estudiar.
Chairs are pushed in, your surroundings are cleaned up, any garbage is put away. Pero eso For example. incluye poner las sillas para adentro, tirar la basura en el cesto, It's a lot of little things. limpiar el escritorio, dejarlo limpio. And if you don't, I take points away from them. Y si no lo hacen, les descuenta puntos. And these are adults. Y estos son gente grande, no son chicos. It only takes them once, one time. Pero la primera vez que pasa, aprenden rápido. Yep. And in my Budo course, this is in my English writing course. Eso es en la escuela, en Yep. la universidad donde él enseña. Pero And they al mismo respect it. tiempo, en el buque, And when they come in to the classroom and it's all clean and everything's pushed in and their space, their area where they're going to study is clean around them, I ask them, how do they feel? And they're like, that feels good. Then I said, well, then leave it like that when you go out. entonces, volviendo a la clase, cuando llegan a la clase, está todo ordenado, está todo limpio. Entonces les pregunta cómo se sienten al encontrar todo limpio. Y dicen, "Ah, me siento bien, es lindo. Entonces manténelo en esta misma forma. And in my Aikido course too, if they don't have the right clothing on or if they have jewelry on, I take points away. Y en las clases de Aikido le hace lo mismo. And there's no Si extra no, si credit. no están bien vestidos, si no están apropiadamente vestidos, si tienen joyas que no deberían tener, entonces les saca puntos, Because it's lack of preparation. porque no están bien preparados para la clase, They're not ready to learn. no están preparados para aprender. So before you walk in my classroom, you make sure everything's lined up, shoes are lined, everything. Entonces, For the Budo. por de budo, claro. Yeah. Cuando vas a tomar una clase, asegúrate o te tienen que asegurar que todas sus cosas, todas sus pertenencias están alineadas y que todo el equipo que van a utilizar está apropiadamente. And then my English class, when they leave, everything needs to be perfect. Y lo mismo en la clase de inglés, todo cuando se van tiene que estar apropiadamente en su lugar. So that's kind of a balance between the two. Esa es la forma que él balancea las dos cosas. And other colleagues in the university or in the college have asked me, what do I do to my students? I think I said this earlier. maybe. Yes. Yeah, because like I was saying before, because they say my students always push in their chair and clean up around them and ask to help to the board and stuff. And that's Budo, and it gives them an edge up. And so when that student wants like a letter of recommendation or something like that, people are always willing to help them. Es muy común en Estados Unidos y en Canadá que los profesores les escriben cartas de recomendación a los alumnos cuando van a buscar trabajo. Entonces, obviamente, está en el mismo interés del alumno participar de este tipo de actividades, porque después pueden volver al profesor y decirles, ¿me podés escribir una carta de recomendación? Y el profesor va a decir, sí, por supuesto, te voy a escribir. Si yo sé cómo te comportás en la clase, no me vas a hacer quedar mal en el trabajo. You're not doing it to get something in return, though. No lo hacen para tener algo en return, es un ida y vuelta. You're doing it because it's the right thing to do. Es exactamente, esa es la forma apropiada de hacerlo. It's also why I don't give extra credit in my courses, because you shouldn't be rewarded for that. It's something you should be doing. Él no da extra créditos en su clase por hacer eso. Es la forma que él espera que sus alumnos se comporten. Entonces, si no se comportan, les saca créditos. Pero si se comportan, no les va a dar más créditos. So you're trying to build a culture Simplemente tratar de generar esa cultura, of de respect crear esa cultura de respeto. and doing the right thing. En- And we can do that in the homes, in athletics, in dojos, things like that. no matter which life they live. No, Yeah. no importa en dónde estén, que hagan lo mismo, sea la escuela, sea el trabajo o sea una actividad deportiva. So I don't give them extra credit, but I will write them a letter of recommendation. So, para él no les va a dar un crédito, pero sí les va a dar la carta de recomendación. And I will Esa give es la them- gratificación al final And I will give them a reference, y esa es una buena referencia. Cuando buscan trabajo es una buena referencia. and I'll teach them with all my heart the best I absolutely can. Now, can I add something to that? Personal. Yeah, will you tell them I'll teach them with all my heart? Yeah. Él va a enseñarles con todo su corazón. Siempre. Lo cual es cierto. Okay. Como inmigrante, he ido a la escuela y he tenido que estudiar y he utilizado a mis profesores como referencia. Y no a los
15 o 16 años, sino a los 40. ¿Ok? Eso fue lo primero que me dijeron. Cuando preguntaba a quién puedo tener de referencia, porque no tenía muchos conocidos, me dijeron, preguntar a tu profesor. Y cuando fui a mi profesor dijo, sí, yo sé que sos una persona ordenada, yo sé que venís a clase todos los días, yo sé que sos puntual, yo sé que no faltás. Y si faltás, me mandás un mensaje avisando que vas a faltar. Thank you for that awesome question. Oh, go ahead. No. No. So she's saying that there has to be a feedback for the students to know that they're doing the right thing. Absolutely. And that letter of recommendation act as a feedback. Yes. Absolutely. Yeah. You're welcome. Very good question. Thank you for asking that. Great. Ready to wrap up? Ready to wrap up? Yes, absolutely. I'm sure everybody else does too. ¿Podemos cerrar? Sí. Ok, muchísimas gracias. Thank you very much. Video and all that. And also thank you, Diego, My pleasure. for doing this difficult. Thank you all. Appreciate you.